Ondas Azuayas presenta la radio en la democracia, el perfil y las proyecciones políticas de la vida democrática en la región y el país. Las 7 horas con 42 minutos y ya desde hace algunos días en los espacios de opinión de esta emisora hemos preferido no entregar espacios políticos o personas que están realizando campaña con respecto a la consulta popular en forma exclusiva, sino haciéndolo a manera de debate para poder equilibrar las opiniones. En esta mañana hemos invitado al doctor José Serrano, ministro de Justicia, y al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en honor a la verdad y porque consideramos que es importante que el público lo conozca. El día de hoy quisimos tener a los dos principales coautores de la nueva Constitución frente a frente, defendiendo sus puntos de vista sobre la Carta Magna. El otro invitado, con las disculpas del doctor Serrano, a quien ya sobre quien nos vamos a referirnos, el otro invitado era el presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero Cueva, quien finalmente decidió no asistir. De acuerdo con la versión de su asesor Alberto Ordóñez, prefería no polemizar. Razón por la que agradecemos doblemente al doctor José Serrano, ministro de Justicia, que conociendo que íbamos a tener este diálogo cruzado con el economista Alberto Acosta, aceptó, además porque el punto medular de la consulta tiene que ver con la justicia. En este diálogo va a participar también el periodista de este medio de comunicación, Matías Sibel. El presidente Rafael Correa ha planteado la consulta que se realizará el próximo día sábado para combatir la inseguridad mediante reformas a la justicia. La oposición considera que detrás se oculta un interés por captar más poder y por controlar la justicia. Quisiéramos iniciar este diálogo con el doctor José Serrano, conociendo sus puntos de vista sobre el tema medular de la consulta, la justicia. ¿Se trata de mejorarla o se trata de controlarla, doctor Serrano? Bueno, en primer lugar, ayer no me comentaron que el Corcho no ha aceptado la invitación. Sí hubiera sido importante que eso me comenten. Y por otra parte, también, Gustavo, que sí quisiera decirle que me ha sorprendido. El día de hoy he estado oyendo Ondas Azuayas desde las 6:40 de la mañana y realmente me ha sorprendido cómo la información que, a excepción de un espacio que dieron para información internacional, toda la información se centra en noticias negativas del gobierno, lo cual parecería en realidad que establece incluso una línea de oposición, por llamarlo así, en estos momentos. Y yo sí considero que Ondas Azuayas es un medio que se ha caracterizado siempre por ser un medio equitativo, equilibrado, transparente y realmente, de todas maneras, me permito plantearle también públicamente esta inquietud. Aceptamos su crítica, doctor Serrano, posiblemente es así, pero yo creo que más allá de escuchar unos 30 minutos, tendría que escuchar usted un poquito más de tiempo como para sacar un criterio de ese tipo. En todo caso, lo acogemos y es una crítica que lo tomamos de la mejor manera. Muchas gracias a usted. Y sobre su pregunta, pues bueno, yo creo que en este proceso de consulta, y bueno, quisiera saludarle también a Alberto, a quien le tengo mucha consideración, mucho aprecio también, pero que en este momento, si hacemos el parangón de la ciudad de Cuenca, pues nos encontramos en orillas diferentes y realmente del río Tomebamba, y no sé en realidad por qué, ¿no? Porque yo no logro en este momento entender tampoco cómo se puede estar armando o cómo se puede estar justificando una oposición a una consulta popular, como me voy a referir inmediatamente, que lo único que pretende es efectivamente romper con esta impunidad de 30 años de un sistema judicial que ha estado entregado a una partidocracia y que es evidente cómo está defendida por quienes justamente armaron esa partidocracia. Vemos ahí al dueño de la secretización, a Osvaldo Hurtado, vemos ahí al propio Partido Social Cristiano, vemos ahí ahora Sociedad Patriótica, el MPD. Entonces sí, también es un tema que me permito plantearle aquí a Alberto. Y dentro de esa perspectiva, pues yo creo que es ahí donde radica tal vez el primer punto que vale la pena contextualizar, el porqué de
esta propuesta de transformación, no de mera reforma, sino transformación del sistema de justicia, ¿no? Porque en ese contexto, pues, hay dos perspectivas sobre las cuales se ha dado la participación de la oposición con no realmente sin mayores justificativos en contra de la consulta, y obviamente la argumentación clara y fehaciente que hemos hecho para de las intenciones mismas que tiene en el fondo y en la forma el proceso de consulta. Y ahí obviamente la perspectiva de los opositores, ¿no es cierto?, entre los cuales está Alberto, en donde se plantea que la consulta se da una perspectiva, en primer lugar, sobre la retórica, la distorsión y también la especulación. Y obviamente una perspectiva que nosotros le hemos planteado desde la verdad y desde la vida real. Es decir, y aquí obviamente hay temas esenciales que nosotros los hemos ratificado. Es decir, el 9 de marzo el Consejo de la Judicatura determina en un expediente que presenta una usuaria, determina en ese expediente que efectivamente la usuaria fue acosada sexualmente por el juez Ney Díaz Flores, juez 24º, entre comillas, de garantías penales de la ciudad de Guayaquil. Fue acosada sexualmente. El juez le pidió favores sexuales a la usuaria para dejar libre a su marido. El Consejo de la Judicatura en esa sesión lo que hace es señalar que efectivamente esa falta es susceptible de destitución. Bueno, era lo mínimo que podía hacer. Pero determina que como no hay los votos para destituirle, solo le multan con el 10% de su remuneración. Y ni siquiera envía el proceso al sistema penal, sino cierra el expediente y listo, se da la vuelta a la página. Ese es el Consejo de la Judicatura que justamente en este momento está actuando. Esos son los casos, jueces acosadores, o el juez Benito Torres de la provincia del Oro, de la ciudad del Guabo. Por tercera ocasión deja libre a un delincuente contumaz que a los 4 días de que el juez le sustituye las medidas, la prisión preventiva, va y asesina, pero de la manera más sañosa, a un joven profesional ecuatoriano que sus padres le habían enviado a estudiar fuera del país, que habían hecho un gran sacrificio, ciudadanos como nosotros, de clase media, que habían puesto todos sus esfuerzos, unos pequeños productores bananeros. Le asesina, pero de una manera impresionante a los 4 días. Va el proceso, pero no solo es la muerte del joven estudiante, del joven profesional, va el caso al Consejo de la Judicatura. El papá de este muchacho presenta el caso al Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura señala de manera importante que efectivamente el juez Benito Torres era corresponsable de la muerte de este joven profesional. Importante realmente. Y a partir de ahí, pero aquí viene la barbaridad nuevamente, que le sancionan con 90 días de suspensión. Pero no contento con eso, el juez Benito Torres presenta una apelación a esos 90 días de suspensión, y el Consejo de la Judicatura dice: sí, efectivamente nos hemos equivocado, es demasiada la sanción, y le sancionan con 15 días de suspensión. Esa es la judicatura que estamos teniendo, la segunda sala de lo penal de Pichincha. Una niña de 15 años con capacidades especiales, con la madre nos hemos reunido, de 15 años con capacidades especiales, es violada por un delincuente también que había salido 10 veces ya libre por delitos graves y comunes también, robos, tiene otro intento de violación, etcétera. Este juzgado, esta segunda sala de lo penal de Pichincha, nulita el proceso, señalando que la denuncia no se ha presentado en la sala de sorteos, sino se ha ido directamente donde un juez de flagrancia penal, que existen en ciertas ciudades como en Quito, en Guayaquil y en Manta. Y que como no se ha ido por la sala de sorteos, nulitan el proceso, y el delincuente, el violador, sale libre. El Consejo de la Judicatura se hace de la vista gorda, aquí no ha pasado nada. Y obviamente esta niña y su madre obviamente se encuentran en una situación desesperante, porque el violador este momento les está incluso amenazando. Un sistema de justicia que no funciona, el Consejo de la Judicatura descalificado, doctor Serrano. ¿Y si me pero sí, de inmediato va a tomar usted la palabra, solamente una observación.
nos parece que el Consejo de la Judicatura de cualquier manera iba a ser cambiado. Más bien lo que se hizo es cambiar el mecanismo en lugar de lo previsto por la Constitución y que el Consejo de Participación Ciudadana ponga en marcha este proceso. El gobierno decidió acelerar el paso. Pero por supuesto, acelerar el paso, pero también corresponsabilizarnos del proceso. Entonces, con todas estas infamias, que no son 3 o 4, sino son cientos de miles, 1.200.000 causas represadas, 200.000 procesos de alimentos represados, 250.000 juicios penales represados a nivel nacional. Entonces, definitivamente, aquí ya no podíamos simplemente ser observadores o simples proveedores de los recursos económicos del presupuesto para que un Consejo de la Judicatura y una función judicial sigan llevando al caos y nos sigan manteniendo a los ecuatorianos y ecuatorianas en un régimen de esclavitud en el sistema judicial. Porque eso es lo que es el sistema judicial, un régimen de esclavitud, donde el ciudadano de a pie no puede acceder al sistema judicial. Entonces, con esto, no solamente es que decidimos con la propuesta del presidente, una propuesta además constitucional, porque ha sido avalada por la Corte Constitucional y ha cumplido con los mecanismos establecidos en Montecristi y en la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, sino que decidimos además corresponsabilizarnos, decir, esto no puede ir más allá, apostando todo el capital político justamente para, más allá de cualquier interés, ¿no es cierto?, de un proceso político, apostar todo el capital político para definitivamente transformar, volvernos también corresponsables de un sistema que los ecuatorianos ya no aguantamos más. Vamos a poder profundizar más adelante sobre este tema, doctor Serrano, y lo vamos a hacer, pero escuchemos también a nuestro otro invitado, el economista Alberto Acosta, el mismo tema, economista Acosta, controlar la justicia o mejorarla. Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, José. En primer lugar, yo saludo la iniciativa de Ondas Azuayas de abrir estos espacios de debate que son los que requiere la ciudadanía. Hay que plantear tesis, argumentos, no amenazas, no insultos, no agresiones, no descalificaciones. Hay que construir democráticamente una sociedad democrática. Guardo igual respeto y consideración por José. Me siento muy a gusto de estar aquí conversando con él. Y hago notar una cosa, no voy a hacer mucho énfasis en eso, que el debate que se ha dado en estos días, en estas semanas, se ha hecho entre personas que provenimos de Alianza País o que están todavía en Alianza País. Ese es un debate que demuestra que las tesis que se están aquí planteando surgen de la misma matriz y que en esencia los que estamos o están en orilla contraria son los causantes de la debacle nacional. Pero vamos a hablar de lo de fondo. Yo creo que aquí en Ecuador hay que transformar la justicia. Cuando nosotros decimos no, no es un no a la consulta popular, al derecho del pueblo a pronunciarse. No estamos votando en contra del gobierno del presidente Correa, porque no creemos que es un voto a favor o en contra del gobierno del presidente Correa. No es demostrar confianza o desconfianza en el mandatario, simpatías o antipatías. Nosotros creemos, y esto es importante, que la PEPA, lo medular de la consulta popular están en las preguntas 4 y 5. Esas son las preguntas de fondo. Podemos discutir si José quiere el tema de los gallos, el tema de los toros, el tema de los juegos de azar. Pueden meterle todos los días la mano al gallo, al toro, al juego de azar, pero no meterle la mano a la justicia. Nosotros estamos convencidos de que la justicia está en deuda con el Ecuador, y no de los últimos 30 años, desde hace mucho tiempo atrás. José nos ha dado aquí algunos ejemplos de lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura. Yo los asumo como propios. Podría usar los mismos argumentos para defender la tesis de defender la Constitución de Montecristi. José nos recuerda que hay algo así como 1.200.000 causas represadas, hay 168.000 juicios de alimentos represados, la cifra oficial tuya. ¿Y cómo se procesa eso cuando entra un poderoso en la justicia? El presidente de la República plantea un juicio contra 2 periodistas, Calderón y Zurita, por el libro El Gran Hermano. Plantea el juicio el día lunes, el día martes está sorteada la causa y empieza el proceso. Así debe funcionar para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas, no solo para los que tienen poder e influencia, sea poder económico o sea poder político. Nosotros creemos que hay que transformar radicalmente la justicia. Ese no es simplemente un deseo de quienes de este rato estamos en una posición de crítica a algunas preguntas de la consulta popular, sino ese es un reclamo del pueblo ecuatoriano, que se viene manifestando una y otra vez. Exactamente, la justicia es un régimen de esclavitud para los pobres. Asumo tus palabras.
palabra. Estoy totalmente de acuerdo en eso, José. Es un régimen de esclavitud que tiene como una de sus explicaciones, no la única, la falta de independencia interna y externa de la justicia. Por eso el pueblo ecuatoriano, conociendo la experiencia, está buscando mecanismos para garantizarse esa independencia y esa autonomía de la justicia, para tener una justicia al servicio de todos y cada uno de los habitantes, sin importar poder político o poder económico, sin necesidad de que intermedie un padrino. Así vamos al hecho real y cierto es que en la historia reciente del Ecuador vimos que un presidente, el ingeniero Febres Cordero, haciendo honor a su nombre, se quedó con la tajada de león de las Cortes. Fue 4 años presidente de la República y controló la justicia y el país, fue el dueño del país por más de 2 décadas. Luego tenemos el coronel Lucio Gutiérrez, que con la Pichicorte trató de hacer lo mismo, y el pueblo ecuatoriano le dijo, no, que hay que ser fuerte. Aquí hay una diferencia, no es lo mismo lo que está planteando el presidente de la República en la forma y en la manera de hacer, en eso estamos totalmente claros. El ingeniero León Febres Cordero lo hizo rodeando con tanques de guerra la Corte Suprema de Justicia. Lucio Gutiérrez lo hizo con un decreto espurio que configuró la Pichicorte y plantearon entonces aquí mecanismos para controlar la justicia, que ha sido el afán permanente de las oligarquías que utilizaba la partidocracia en su servicio. La partidocracia como banda de transmisión de los intereses de los poderosos. El mismo Consejo de la Judicatura actual viene de la partidocracia. La justicia y el Consejo de la Judicatura no tienen los problemas derivados de la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi no es responsable de que esté ese Consejo de la Judicatura, y voy a explicar por qué, y de que la justicia tenga esos problemas. Para nada se puede achacar eso a la justicia, mejor dicho, a la Constitución de Montecristi. En este contexto, entonces, lo grave y preocupante es que el presidente de la República invite al pueblo ecuatoriano a no cumplir lo que manda la Constitución de Montecristi. El Consejo de la Judicatura, que está siendo enjuiciado ahora, ya debía haber terminado sus funciones 180 días después de que entró en vigencia la Constitución de Montecristi, en octubre del año 2008. Oportunamente, si estos señores no se iban a su casa por la razón que sea, debía haber intervenido la Asamblea Nacional para destituirles inmediatamente porque estaban en contra de lo que manda la Constitución. Artículo 20 del régimen de transición, 180 días. Luego, debió haber sido lo ideal que el presidente de la República se corresponsabilice, como dice José, para resolver los problemas de justicia. Y debía haber mandado inmediatamente de que entró en vigencia la Constitución un proyecto de ley para tener el Consejo de Participación Ciudadana elaborado legalmente para que pueda funcionar. La Asamblea Nacional se durmió en los laureles, no hizo la ley. El presidente de la República no asumió el liderazgo esperado y recién hay ley para el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social en marzo del año 2010. Tiene 1 año de funcionamiento. O sea, me parece muy bien que ahora se preocupen, que traten de poner en marcha la transformación de la justicia, cambiar este Consejo de la Judicatura que viene de la partidocracia y del cual fue asesor Alexis Mera. Recordemos que Alexis Mera fue asesor del Consejo de la Judicatura, al menos hasta el año 2003, asesor del Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para cumplir lo que manda la Constitución. Ese es el problema de fondo. Esa es la única orilla diferente en la que estamos aquí con José. Yo creo que hay que transformar la justicia. La justicia está en deuda con la sociedad ecuatoriana. Uno de los problemas fundamentales ha sido la falta de independencia. Y aquí anoto 3 cosas importantes. Esta lucha por la independencia de la justicia ya se plasmó en el referéndum de mayo del año 97, cuando el 60% del pueblo ecuatoriano en la pregunta correspondiente, más del 60% dijo sí, la justicia tiene que ser independiente de la política. Luego vinieron los socialcristianos y democristianos en el Congreso Nacional